Buenos días. Hoy avanzamos un poco más en la lectura e interpretación de el texto Antropología Breve de Juan Manuel Burgos, ¿sí? Capítulo 1, punto número 4, la naturaleza humana. Venimos repasando en este capítulo, ¿sí? Primero, poder llegar a definir a la persona, ¿sí? Nos dimos cuenta que era difícil, que no era tan fácil como esperábamos, pero logramos darle alguna definición en donde tuvimos que enunciar características, ¿sí? Como que la persona tenía una sustancia, la persona tenía una intimidad y una subjetividad, qué es lo que implicaba su cuerpo en su espacio, ¿sí? Que la persona tenía mucha apertura, que la persona era tanto hombre como mujer, si fuimos creciendo en esto. Después ya empezamos a ver la dignidad, que fue lo último y en lo que centramos que nos hacía único y nos hacía valer. Que la dignidad era intrínseca en la persona, o sea, que estaba dentro de la persona. Pero entonces ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros podemos observar que tenemos rasgos similares con otros? Ya sea con mi vieja, con mi viejo, con mi amigo, con mi amiga. Yo tengo rasgos similares. A ver, todos nos miramos y tenemos un cuerpo relativamente parecido, ¿sí? A ver, tenemos ojos, tenemos narices, tenemos bocas, todos tenemos hambre, todos tenemos sueño, todos nos cansamos, todos nos podemos divertir. Digo, vamos descubriendo que hay cosas que son similares en todos. Entonces, a esto es lo que le vamos a prestar atención el día de hoy. Estas cosas similares, ¿sí? Vamos a llamarla naturaleza humana, porque nos va a distinguir, ¿sí? De los otros seres que existen, por ejemplo, los animales, los vegetales, que no tienen esta misma naturaleza. El texto empieza así. Si bien las personas poseen un carácter único e irrepetible, también es cierto que a fin y al cabo, todos los hombres son hombres, es decir, que poseen unos rasgos comunes que permiten que se identifique como persona y no como leones, rocas o monos. La noción que refleja del modo más adecuado esta semejanza es la de naturaleza. La noción de naturaleza procede de la tradición aristotélico-tomista. Aristóteles, en el marco de la doctrina teológica, indica que todos los seres tienen un modo de ser determinado al que denominan esencia. Esto es importante. Todos los seres tienen un modo determinado, ¿sí? Específico, cada ser al que lo va a denominar esencia. Y esta esencia o modo de ser es dinámica. Y este dinamismo es interno, que lo impulsa a obrar y alcanzar el fin, adecuado a cada característica. Este dinamismo interno, o en otras palabras, esencia en cuanto a principio de operaciones, es lo que llamamos naturaleza. Entonces, desde la tradición aristotélico-tomista, o sea, desde Aristóteles y Tomás de Aquino, que después va reformulando su teoría, dice él, ¿no? Entonces existe una esencia, un dinamismo, algo que lo mueve al ser, o modo de ser, ¿sí? Que eso es algo que nosotros vamos a llamar naturaleza humana, porque le va a dar el origen para que pueda operar, o sea, pueda actuar de la forma en la que quiera actuar. Nosotros hablar, por ejemplo. Bueno, nuestra naturaleza humana de hombre. Y acuérdense que cuando decimos hombres nos referimos al varón y a la mujer, nuestra naturaleza humana de ser humano
nos invita a hablar, nos mueve a hablar, nos mueve a escuchar atentamente, nos mueve a interpretar lo que escuchamos. Eso es el modo de operación. Los seres naturales obran espontáneamente de acuerdo con su naturaleza y de esta manera logran la plenitud propia y aquella que lo conviene. ¿Sí? Y ahí tira el ejemplo del caballo. ¿Por qué trota un caballo? ¿Sí? Tiene un modo determinado de ser, por eso el caballo va a trotar, va a galopar, va a alimentarse de determinada forma. Y en este modo se desarrolla espontáneamente y alcanza la plenitud que le está permitida y a lo que puede aspirar. Entonces, nuestra naturaleza nos invita a alcanzar la plenitud a la que nosotros estamos llamados. Y la plenitud a la que el hombre tiende y está llamado es superior a la de cualquier animal. Y ahora vamos a ir descubriendo por qué. En el hombre sucede lo mismo. También las personas tienen una esencia y una naturaleza, y por eso tienen que actuar de un modo determinado para alcanzar lo que exige su perfección. Pero, en este caso, existe una diferencia fundamental: la libertad. La clave de absolutamente toda esencia humana es la libertad. El hombre, la persona, es el único ser que puede elegir hacer o no hacer. Y cuando elige no hacer, está eligiendo también. El hombre elige, la persona elige cómo desplegar su naturaleza, hacia dónde conducirse con este principio de operación que es interno. Entonces, en cambio, ¿sí? Vamos a poner en cambio, un caballo no elige, un animal no elige, el animal lo hace por instinto. El caballo corre y come por instinto. Nada tiene que ver con verdaderamente desear hacer eso. En cambio, la persona tiene libertad. La persona elige, ¿sí?, cómo comportarse. El hombre es libre y puede, por un lado, inventar nuevas formas de compartimiento y por otro lado ir en contra de lo que piensa que debería hacerlo o realizar, simplemente porque quiere. El obrar humano está regido por toda la libertad y por la moralidad. Si sigue el hombre libremente aquello que le conviene, va a ser plenamente feliz. Y si sigue aquello que no le conviene, va a vivir una infelicidad. ¿Por qué? Porque va a ir en contra de sí mismo. Entonces en esto podemos ver que el hombre puede ir en contra de uno mismo, puede lastimarse a sí mismo por diferentes factores y después ahí podemos tener millones de ciencias que estudien el por qué. Pero esto no ocurre en un animal. El animal no va en contra de sí mismo. El animal responde a su naturaleza y a su instinto y a su deseo. Y que siempre va a ser lo mejor para él. Porque el rasgo de la moralidad en el animal no existe. No tiene la idea de algo bueno y algo malo. En cambio, nosotros sí tenemos esas categorías de bueno y de malo. Pero no solamente eso, sino que podemos ser libres. Podemos ir más allá. Y eso, ¿sí?, y esa decisión que nosotros tomamos desde dentro es la que nos va a planificar más y hacer llegar a la libertad, que para Aristóteles y Aristóteles y Tomás de Aquino es la felicidad. Entonces, mis acciones me llevan a esa felicidad plena o me destruyen y me lastiman y me oprimen, porque estoy yendo en contra de aquello que me hace bien. La noción de naturaleza humana tiene importantes aplicaciones éticas y culturales. Permite fundamentar la igualdad esencial de todos los hombres.
Eso un poco lo que ya hablamos, o sea, todos los hombres tenemos la misma esencia. Permite fundamentar una ética universal, es decir, válida para todos los hombres por la sencilla razón de que si la naturaleza es común, los principios éticos generales también tienen que serlo. ¿Qué son los principios éticos? Los principios éticos son aquellos tipos de comportamientos aceptables, ¿sí?, para un determinado grupo, y aquellos tipos de acciones o situaciones que llevan a un despliegue personal de la persona, que lo ayudan a desplegarse positivamente, ¿sí? Son buenas acciones y buenos modos de comportamiento, ¿sí?, en beneficio de todos. Permite fundamentar la existencia de imperativos morales absolutos, es decir, acciones que nunca pueden cometer, ya que nunca podrán ser buenas aquellas acciones que cometerían que atenten gravemente a la naturaleza humana. Por ejemplo, matar. ¿Sí? Matar es una acción, es un imperativo moral de que no se debe hacer, porque el matar va en contra de la naturaleza humana, o sea, el hombre naturalmente no tiene por qué matar. Al contrario, cada uno debe ser artífice en su libertad de su propia vida, y nadie tiene por qué coartarla ni quitarle la vida a otro. ¿Sí? Entonces, por eso hay, por ejemplo, estas cuestiones morales absolutas. La vida de la persona, ¿sí?, no debe ser quitada, o sea, nadie la tiene que matar. Eso es un ejemplo. Podemos encontrar miles, ¿sí?, de cuestiones morales. Permite, por último, una fundamentación trascendente de la persona, puesto que, aunque el hombre sea libre, no crea su propia naturaleza, sino que la recibe. La naturaleza es algo que es dado al hombre, y con lo que el hombre se encuentra cuando empieza su existencia. Y este carácter dado remite necesariamente a un donante, es decir, a un ser trascendental que se llama Dios. ¿Sí? Entonces, la naturaleza es algo dado al hombre en su existencia que lo permite desarrollarse, y por eso es que podemos hablar de la otra dimensión del hombre, que es la dimensión de trascender, de ir más allá de las cuestiones físicas. Entonces, por eso el hombre es un ser espiritual, cosa que los animales no lo son. ¿Sí? Los animales no trascienden la contingencia, es la contingencia, es esto que está, esto que veo, esto que siento, eso es la contingencia. El animal no trasciende la contingencia, nosotros vamos más allá de lo que vemos y observamos y lo que podemos tocar, oler, ¿sí?, oír, vamos más allá. Tenemos somos espirituales, y no, esto no tiene que ver con estampitas de santos, sino en la espiritualidad, en la filosofía, tiene que ver con la capacidad de despliegue, de poder pensar más allá de la limitación física, ¿sí?, de poder contemplar a la persona como un ser único, diferente a todos, ¿sí? Entonces puede trascender, esta misma naturaleza que les da lo ayuda a trascender. La noción de naturaleza y de persona se necesitan mutuamente para reflejar de modo íntegro al hombre. O sea, el hombre se compone por naturaleza humana y por la persona. La noción de persona hace referencia principalmente al individuo concreto, irrepetible y existente, al hombre o a la mujer, que con un nombre propio y único se diferencia de manera profunda de los demás hombres y mujeres. La noción de naturaleza, por el contrario, hace referencia a lo común, al hecho de que este hombre o esta mujer, diferente de cualquier otro hombre o mujer, de los que pueblan nuestro planeta, es, a pesar de todo, esencialmente igual a ellos. Es un ser humano. Cada hombre y cada mujer es de este modo un ser único e irrepetible, persona, pero también un hombre esencialmente igual a los demás. Y esto es el cúlmine de la naturaleza humana, que también se los voy a pedir que lo sigamos trabajando. Cada hombre, cada mujer
es de este modo un ser único y irrepetible. Persona, es lo que te hace único. O sea, la persona que vos sos es lo que a vos te hace único, lo que te hace irrepetible. Por eso ser persona es lo más valioso que vos podés comprender. Por eso que nos preocupamos por definir a la persona. Nos preocupamos por entendernos a nosotros mismos, porque es lo más rico que tenés. Es lo que nadie te va a sacar, es lo que te hace único. Pero este hombre es esencialmente igual a los demás y es la naturaleza. Pero nuestra igualdad tiene que ver más con la operación, con el principio que nos mueve a actuar. Pero lo que nos constituye, lo que nos hace únicos e irrepetibles es nuestro ser persona. Bueno, espero que este texto nos siga ayudando a repensar nuestra propia realidad, ¿sí? Ya estamos muy pronto a terminar este primer capítulo.